musical al pie de la letra. El presente se diseña con las voces del futuro. Radio Perio, la radio que se sintoniza con el mouse. La señora patotera. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Pero me podés entender que no podés hacer un omelette sin que se rompan un par de huevos. Yo lo admiro a Margaret Thatcher. Dio vuelta y me pegó con el palo. Es una sinvergüenzada lo que está haciendo el gobierno. No perdono a ninguno de esos. Podés entender que no podés hacer un omelette. Buenos días, hoy es jueves 8 de mayo. Esta es una nueva edición de Señora Patotera, como todos los jueves al mediodía. Y me interesa hacer en principio un comentario para quien nos esté escuchando del otro lado. Estamos en un año electoral y necesitamos una reacción de la gente. El problema es que gran parte de la sociedad está cansada. Y a veces sentimos, y lo vamos a ir tratando durante todo el programa de hoy, que se percibe cierta indiferencia, ¿no? Cierto desapego con la realidad, con ir a una marcha, ¿no? Y pasa todo mucho por las redes hoy en día. Y cuando te pones a indagar y empezás a reflexionar un poco el por qué sucede esto, tal vez llegas a la conclusión de que la gente está tan cansada por todo lo que tienen que trabajar día a día. Y particularmente en este programa nosotros intentamos hacer un periodismo lo más veraz posible, como debería ser en realidad todo el periodismo. Y con esto me refiero a buscar datos fehacientes, datos duros, datos de organizaciones, informes oficiales, de fuentes oficiales. Y buscando un poco, indagando un poco nomás, porque es toda información pública, y como ayer contábamos con las chicas en Fuimos Todas, es información a la que todos podemos acceder y todos deberíamos acceder, ¿no? Para poder mantenernos informados, que es nuestro derecho además, garantizado por la Constitución Nacional, garantizado por el Pacto de San José de Costa Rica. Y durante esta indagatoria recurrimos y nos encontramos que un trabajador tiene que trabajar hasta 16 horas. De hecho, INDEC informa que son prácticamente 17 horas por día, porque son 16,8, bueno, ya sabemos cómo son las cifras, siempre una coma puede sumar. Pero este trabajo, además, es de carácter informal. Es un trabajo sin derechos, con un salario que nunca alcanza, sin tiempo de ocio. Y además, no quiero ser repetitiva, pero venimos del 1 de mayo. Día que se conmemora a los trabajadores, a los caídos de Chicago, que se murieron porque reclamaban una jornada de 8 horas. Y no reclamaban solo 8 horas para trabajar, reclamaban 8 horas para descansar y 8 horas para poder tener tiempo de ocio. Y lo más triste en esta realidad en la que estamos sumergidos, para decirlo de alguna forma, es que esos discursos, pese a todo lo que costó alcanzar esos derechos, se vuelven a reivindicar y se vuelven a cuestionar, ¿no? Y a mí me parece, particularmente desde este lugar que me toca vivir, que es desde estudiante en formación en una facultad de periodismo, que tiene conciencia de clase, que entiende el gran trabajo de todos los que compartimos y los que estamos en estos pasillos y los transitamos diariamente, no solo estudiantes, sino trabajadores docentes y no docentes, que siempre agradecemos este espacio particularmente. Me parece que es momento de enojarse.
es momento de reclamar. Y no solamente de compartir un posteo en redes o un mensaje, o muchos mensajes de flyers en redes sociales, feliz día, gracias a nuestros trabajadores, etcétera, etcétera. Es momento de informarse, de reclamar, de debatir, de organizarnos. Y tiene que ser un debate plural. No tiene que ser un debate donde todos los que opinamos de la misma forma, de la misma manera, nos juntemos y nos riamos y nos burlemos de la oposición, sino que en realidad debería ser un debate realmente donde podamos charlar y discutir de distintas opiniones, de distintos pensamientos. Porque nuevamente quiero decir que de esto tenemos que salir todos juntos. Esto no es una lucha individual, es una lucha colectiva. Y dentro de esta lucha colectiva quiero hacer referencia a que no todos lo vivimos igual, porque el tablero no es parcial para todos, sino que siempre hay sectores que son más vulnerables, que son más atacados y que son más desprestigiados. Y la semana pasada escuchaba un periodista que hablaba sobre que la sociedad está tan polarizada que hay que podemos pensar de cierta revancha clasista, ¿no? Una revancha de sectores del poder frente al bienestar o a los derechos de los trabajadores. Y pienso también que Milei es un fenómeno de época, porque si nos limitamos a pensar que así estamos explícitamente en Argentina y por la culpa del gobierno de Milei, estaríamos haciendo un análisis medio banal, ¿no? Un análisis pobre, porque esto está sucediendo a nivel mundial. Las derechas están avanzando en contra de los derechos de todos los trabajadores y de los más vulnerados sin recibir ninguna pelea en aquella disputa. Bueno, de todo esto vamos a hablar a lo largo de esta hora. No me quiero extender más, quiero dar lugar a la mesa que me acompaña hoy, que además tenemos un nuevo integrante, el señora Patotera. Y además, en unos minutos nada más nos va a estar, vamos a estar en videollamada y en contacto con Nicolás Lantos, periodista, que seguramente habrán escuchado alguna nota de él. Trabaja en El Destape todos los días, pero al mismo tiempo seguro se han leído o se han cruzado con alguna nota que haya hecho en alguno de los medios. Pero bueno, después lo presentamos. Ahora, ¿cómo están, chicos? Buenos días. ¿Cómo va? Bueno, estamos con Jano Cerrudo y estamos con Tomás Nasif. ¿Cómo estás? Bienvenido al estudio de Radio Perio. Muchas gracias, chicos, por el espacio. Saludo a Esme también, que está ahí desde la producción. Encantado acá de estar con ustedes. Tomás Nasif, para los que no me conocen, que son todos, así que... No, bueno, ahora nos vamos a empezar a conocer. Bienvenido, un poco señora más. Patotera. Bienvenido, señora Patotera. Acá nos enojamos un montón, ya que estoy hablando de que no nos enojamos. Che, Manu, de la mano que comentabas, por desgracia es algo que está ocurriendo. La semana pasada, el 30 de abril, han habido despidos del Ministerio de Capital Humano, 113 para ser exactos, un día antes del Día del Trabajador, valga la redundancia. Y a los muchachos, burla, ¿no? También. Terrible. Y olvídate que hace algo totalmente a propósito. Le llegó un correo desde RH Notifica, o sea, ni siquiera me decís que es algo cara a cara, che, mirá, presentamos esta situación, no se va a poder más, pero no. Donde les informaron que el vínculo laboral quedaba concluido. Fuente de la cartera que conduce Sandra Petrovelo hicieron trascender que las personas despedidas provenían de la Secretaría de Niñez. De hecho, de los 226 trabajadores que estaban en esa área, la mitad pasó a trabajo a absorber el programa y los 113 contratos estos que te estaba contando no se renovaron directamente. O sea, como que hubo una tramoya medio de forma indirecta para decir, che, mirá, pasó esto, achicamos el personal porque no pueden formar parte. Además 113, o sea, estamos hablando de 113 trabajadores. Es una locura, 113 familias. Pero son 113 familias. 113 familias que se quedan sin un ingreso. Y que además, hoy estamos hablando de que crece el desempleo, pero también crece el pluriempleo. Lo que implica que una persona tenga que hacer más de un trabajo para poder salir adelante, para poder sostener su economía, digo, sin lujos. Y a ver, y esto es lo que vemos solamente desde ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. Sí. Es decir,
estos son los muchachos que están en blanco. Ni hablar de los que están por fuera de todo esto. Sí, el trabajo informal que crece y crece y crece. Tal cual. Bueno, este hecho forma parte de un plan público de público conocimiento que alienta desde la gestión de Javier Milei y sus ministros, que apuntan a la reducción del Estado a la mínima expresión. En este camino, según celebró Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, la administración pública ya contabiliza 45.000 despidos y el gobierno planea una super reestructuración para continuar esa tarea. Y también te acoto un pequeño detalle. Sí. Que ayer, que después lo vamos a hablar, tema ficha limpia, que estamos hablando de que no pueden ejercer si tienen si tienen algún tipo de pena que se esté indagando. La ministra de Capital Humano, Petovelo, está imputada por una causa de malversación de fondos por el tema de los alimentos. Que cabe aclarar que eso se descubrió gracias al gran trabajo periodístico de colegas o futuros colegas, porque todavía no me animo a decirlo, en otras áreas. Manu, discúlpame que te interrumpa en relación a lo que decías recién de ficha limpia. Anoche quedó rechazado el proyecto de ley. Bien. Gracias a los votos de los senadores misioneros, Carlos Arce y Sonia Rojas de Cut. Resulta curioso que hace un mes en una radio local de Misiones, esta senadora decía abiertamente que iba a acompañar el proyecto de la mano de lo que venían votando los diputados de Misiones, y ayer votaron de manera negativa. No sé qué opinan ustedes al respecto. También vi que en TN justo estaba Silvia Lospenato, candidata ahora en las elecciones de Capital Federal, y ella tiene una teoría en relación a esto, y es que al gobierno no le convenía que saliera el proyecto, porque buscan polarizar con el kirchnerismo en lugar de con el PRO para las elecciones. Claro. Es lo que justamente le venía comentando a Jano hace un rato. Si bien mucha gente salió a festejar este tema de que no se aprobó en el Senado ficha limpia, también hay que pensarlo como una estrategia del gobierno, claro, ¿no? Porque la Libertad Avanza asumió gracias a que sectores del PRO los apoyaron. Pero ahora también se corría el rumor hace unos meses de que Patricia Bullrich tal vez quiebre con la Libertad Avanza, y era un peligro para Javier Milei porque quería apostar. Bueno, sabemos también cómo maniobra Patricia Bullrich. Siempre Patricia ella quiere Bullrich, tener... Disculpa, que se afilió a su enésimo partido en la semana, sí, ¿no? Sí. Terrible, exactamente. Terrible. Pasó por todos los lados, de izquierda a derecha. No, sí. Y siempre recurre a que, o sea, es una persona que siempre recurre a la violencia, ¿no? Y justifica esa violencia. Cuando se decía... ayer o antes de ayer fue que le hicieron una nota en un canal de televisión que no recuerdo cuál, creo que era en TN. Sí. Y ella decía, bueno, pero primero no hay jubilados los miércoles en el Congreso. Contexto, Patricia Bullrich todos los miércoles manda a las fuerzas policiales a reprimir a los jubilados, lo venimos hablando siempre. Ayer también hubo represión. Fue terrible. Y además ella justifica esto, como también justificó el balazo a Pablo Grillo, que por suerte hace unos días pudo dar el primer paseo y se va recuperando. Justifica son camporistas, son kirchneristas, son de izquierda. Entonces, si nosotros estamos diciendo, bueno, pero esto es una democracia, si esto es una real democracia, ¿implica que la ministra de Seguridad justifique atacar a la gente que se está ejerciendo su derecho a la huelga, ¿no? A la huelga no, a la protesta. Y a ver, y no solo la gente que ejerce su derecho a la huelga, sino también aquella gente que va a ejercer su trabajo. Claro. Porque no olvidemos a los periodistas, no olvidemos a los fotógrafos, no olvidemos que Pablo Grillo estaba trabajando. Estaba trabajando. Y bueno, y a ver, y con esto de huelga que decís, tanto los jubilados como los estudiantes, como las familias mismas, están pidiendo por su bienestar. También... Claro, no es que un jubilado sale a decir, ay, bueno, hoy vamos afuera del Congreso. Claro, ay, no tengo nada que hacer. No tengo nada para hacer, me quiero en verano morir de calor, en invierno morir de frío, con lluvia, con viento.
que me peguen, que me empujen. No, loco, no les alcanza la plata. Estamos hablando de que la mayor población de la Argentina es pobre. Y lo indican las cifras. Entonces no desmintamos la realidad para justificar la violencia. Pero bueno, además de todo esto que venimos diciendo, hay privatizaciones. Y seguimos con las privatizaciones. Una palabra que volvió a estar de moda, mano. Una palabra que volvió a estar de moda, Sí. y un ejercicio de los más poderosos, que ya no son simplemente poderosos, sino son extremadamente poderosos. Y ¿Por un qué? gobierno, disculpa, que quiere privatizar todo lo que se pueda privatizar. Todo. Que ya lo vimos con el Absolutamente todo. macrismo Vender también. Che, bueno, Manu, cerrando con el tema de ATE, te cuento. Se definió una jornada nacional de lucha con movilizaciones en todo el país para el jueves 22 de mayo. Por la reapertura de las paritarias, en rechazo al proyecto de función de organismos y para exigir la restitución de fondos adecuados para las provincias. Así que bueno, es como vos decías, es algo que vamos a estar viendo toda la semana. Se dio el paro de bondis, se dio la movilización de los conductores, se dio ayer la movilización de los jubilados, ni hablar que estaba mucha gente, entre ellos el padre Paco, que fue uno de los agredidos. Que además dijo, como no me llevaron preso a mí porque vieron quién era Sí, totalmente. y no me agarraron. Entonces hay una estrategia, Hay un plan, y hay hay un plan, una ni hablar, táctica, sí. todo está pensado. Totalmente. ¿No? Y se ven los videos, como tanto fotógrafos como jubilados reclaman, hablan en la cara del policía, che, escúchame, la estoy pasando mal, vas a ser vos el próximo. Claro, o sea, ¿Me entendés? además eso, es como, bueno, reprimamos, pero somos, o sea, estamos todos en la misma lucha. Bueno, y a ¿O todo quién eso- tiene millones y millones como Caputo guardados o Sí, en una reservados en isla, otros sí, en una bancos isla de en Isla Inglaterra. Fantasma? Vamos, Y muchachos. se ve claramente en los videos cómo los policías le tiran gas lacrimógeno sin motivo alguno. Pareciera como que desde Lo arriba disfrutan. le dicen, escúchame, hoy tenés que fusilar 10 gas lacrimógenos, porque si no, Sí, sí. mañana no laburás, ¿me entendés? O sea, te doy estos 10, venís sin nada. Ah, y lo disfrutan también. No sé si lo disfrutan o no, porque es algo que viene de arriba, ¿me entendés? Si vamos al caso, siendo la realidad del país, a los locos también no la están pasando bien. No, obvio, ni hablar. ¿Me entendés? Es algo que está pasando y que Patricia Bullrich desde arriba da las órdenes. La loca está sentadita en un silloncito en su casa, sabe qué estará haciendo, pero... Y hay una Da relación las de órdenes. poder ahí también, ¿no? Sí, un Por abuso totalmente. tremendo. Por eso, bueno, vamos a irnos a un pequeño corte. En unos minutos ya vamos a estar hablando con Nicolás Lantos, periodista del Destape. Quédense ahí que ya volvemos con la nota.
línea con Nicolás Lantos, periodista que seguramente hayan escuchado en uno de los medios más escuchados de la Argentina en estos momentos, que es El Destape. También ha hecho muchos trabajos en Página 12, Radio Nacional, América TV, Rock y Pop, Radio América, Posta. ¿Cómo estás, Nico? ¿Nos escuchás del otro lado? Te saludamos. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Ahí te escuchamos bien. Vos sabés que, Nico, estábamos hablando un poco de que justo ahí se cortó. ¿Nos escuchás bien, no? Yo los estoy escuchando perfecto, sí. Ahí estamos. Estábamos hablando de que percibimos, no sé qué te parecerá a vos, cierto desgano social, ¿no? Porque hay mucho cansancio en lo que respecta a todo el tiempo tener que estar trabajando para llegar a fin de mes. Y no sabemos si queda tiempo para también salir a disputar en la calle o en las redes o hacer un reclamo a Nación o a quien respecte sobre la situación que se está viviendo. Particularmente a mí me choca mucho que tengamos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y percibo un gran silencio también de la gente, ¿no? ¿Cómo lo ves vos desde allá? Bueno, creo que en algún punto estás dando en el clavo, en el sentido de que hoy la gente no es que no tiene tiempo para militar a la calle, a dedicarle parte de su vida a la política, sino que muchas veces ni siquiera tiene ese tiempo para dedicárselo a sí mismo, a su familia, a cualquier interés que tenga por afuera de lo laboral. Y este es un problema de esta época y que excede a la Argentina, excede al gobierno de Javier Milei, sin dudas, aunque Milei mismo se pone como un embanderado de las políticas que a nivel global están llevando a esto, de estas políticas ultracapitalistas, ultraneoliberales, que en algún punto reviven además las experiencias autoritarias del siglo pasado. Y creo que si no empezamos a entender eso, que vivimos ya en un mundo que no funciona bajo los parámetros o las coordenadas que dábamos por sentado hace 15 años, va a costar mucho no un diagnóstico correcto, sino encontrar una solución, que es lo que importa, y una salida no se está llevando hacia nada bueno, con lo cual es interesante de la relación de cada persona con su tiempo y de libertad podemos hablar, por usar una palabra que está muy en boga ahora, cuando la libertad de qué hacer con tu propia vida. Arrancás todos los meses con deudas, porque te figure como deudas, y todos los meses tenés que estar pagando los servicios, llenando el changuito. Arrancás abajo todos los meses y corriendo de atrás, y si el salario no alcanza, entonces tenés que dedicarle más horas de tu vida a hacer una changa, subir un Uber, pedalear en un Rappi, bueno, conseguir un segundo empleo, como está haciendo directamente mucha gente, que labura 8 horas en un lugar y después se va 6 horas a laburar en otro. Eso no solamente nos afecta a nivel económico y a nivel político, sino que creo que nos afecta como personas y como comunidad, y la solución hay que empezarla a buscar por ahí, porque es lo más profundo, es la raíz del problema. Después, de ahí hacia arriba puede ir ramificando todo. Ahí está muy interesante lo que decís también, porque hay un rol que hoy en día se está olvidando, que es el de la justicia social, ¿no? Hay una sociedad muy polarizada, y con este silencio también que hay por un agotamiento de todo el tiempo ver cómo nos las ingeniamos para poder salir adelante, cómo podemos hablar de justicia social. Ayer fue el ¿se cortó? Ah, ahí está. Ayer conmemoramos a Eva Perón. También estuvo el anuncio del desmantelamiento del Instituto Juan Domingo Perón, ¿no? ¿Cómo podemos hoy en día volver a reivindicar estos discursos y decir, che, esto se puede revertir, podemos salir adelante, en un contexto donde estamos muy lejanos, o por lo menos yo personalmente lo veo tan lejano, ¿no? Hablar de decir, bueno, vamos a tener en algún momento un Estado que vuelva a priorizar las necesidades de la gente y no ser funcional a lo que quieren los multimillonarios, porque ya no hablamos hoy de millonarios simplemente, sino que hablamos de multimillonarios y cada vez más pobres. Y
Creo que estar de justicia social es más actual que nunca, aunque quieran vendértelo como algo viejo, como algo que hay que dejar atrás. No es casual que para Milei, para Trump, para toda esa gente, justicia social sea mala palabra, sea aquello de lo que hablan mal o lo que atacan en sus discursos. Yo diría, en los últimos años escuché más a dirigentes de ultraderecha hablar de justicia social, obviamente en sus términos, en malos términos, que a dirigentes peronistas del campo popular, estoy hablando internacionalmente, de posiciones más humanistas, utilizándolo. La gran excepción, por supuesto, era Francisco, ¿no? El Papa Francisco, que habló durante todo lo que fue su pontificado de justicia social y trató de promover esas ideas. Pero digo, hay que traerlas a la actualidad, sobre todo para que note que aunque lo pinta con una pátina de futuro, porque viene con algoritmos, con redes sociales, con autos eléctricos, con viajes a Marte, lo que propone este modelo en realidad es el pasado. Claro. Hace una semana se conmemoraban ya 139 años de los mártires de Chicago. Los mártires de Chicago, que ellos por los cuales se conmemora el 1 de mayo, y que hace 139 años formaron parte de una protesta de trabajadores allí en Estados Unidos. ¿Por qué pedían? Por la jornada de 8 horas, hace 139 años. Hoy, ¿quién puede decir que laburando solamente 8 horas le alcanza para vivir y para vivir bien? Sin hablar de descanso también, ¿no? O sea, porque además de que necesitamos para descansar, necesitamos para tiempo de ocio, que es también lo que reclamaban, recién lo decíamos. Así es. Tiempo de ocio, para volver a la charla, tiempo de actividad política, porque comprometerse con la comunidad, establecer vínculos significativos con quienes nos rodean, que es el primer paso de la política. Uno hace política con quien establece. Es algo que toma tiempo y que toma esfuerzo. En otra época, hoy también, no quiero tirar para abajo el enorme esfuerzo y laburo de mucha gente que decide sí hacerlo a pesar de todo esto. Pero antes era masivo. Antes todas las semanas, en todas las unidades básicas, y había una cada tantas cuadras, y no solamente en las unidades básicas, en los comités radicales, en las sedes del Partido Socialista y demás, se juntaban 20, 30, 40 personas a discutir de política. Había una dedicación de tiempo a la política, que era lo que hacía que los sindicatos tuvieran la fuerza que tenían, que los partidos políticos tuvieran la fuerza y la solidez que tenían y ya no tienen, y que eran horas hombre invertidas ahí, horas hombre, horas mujer invertidas ahí, y de las cuales hoy se dispone cada vez menos. Insisto, me consta, conozco, aprecio y quiero a mucha gente que lo sigue haciendo. No, esto no es una idea de decir ya no se esfuerza la gente, sino de decir el sistema ya no permite que se le dedican tantas horas a construir este tipo de vínculos que son esenciales para salir a hacer política después. Nico, ¿cómo estás? Jano, acá te habla. ¿Cómo? Te consulto, ¿crees que la gente tiene miedo de salir a la calle y presentarse a luchar, o que se ha perdido ese valor que tanto hemos luchado, que tanto hemos aclamado por conseguir con el correr del tiempo? No creo que sea miedo. Creo que la gente está cansada, porque esto no es algo que haya empezado hace una Argentina. La gente vive lo peor desde hace prácticamente una década, y está un poco defraudada los que en algún momento y encontraron una respuesta de sus expectativas, pero sobre todo creo que a mucha gente lo que le está costando es encontrar un para qué salir, un horizonte, una utopía incluso, que diga, bueno, después de esto, ¿qué puede venir que sea mejor? Porque a mí me pasa algo que lo hablo incluso con dirigentes, con compañeros, con gente muy comprometida, de la que no dudo en absoluto ni de su honestidad intelectual ni de su compromiso, y les digo, miren,
Imagínense que mañana Milei renuncia, por lo que sea, se lo pidió Conan, y dice, chau, me voy. Y se arma un tumulto, y también se va a Villarroel, y se llaman elecciones anticipadas, y por H o por B, la gente termina confiando nuevamente en un candidato que venga del peronismo. Lo cual tampoco creo que sea automático. Me parece que ahí está faltando justamente una propuesta que vuelva a enamorar. Pero ¿qué harían? ¿Cuáles serían las primeras medidas? Y nadie tiene muy clara esa idea, y deberían ser cosas que salgan de memoria, porque material hay de sobra. Básicas. Debería que hay un acuerdo muy amplio de parar la pelota de la deuda con el fondo, que ya 2 veces demostró que es absolutamente ilegal, y nosotros no vamos a pagar un centavo de esto hasta tanto no quede claro de dónde vino, quiénes son los responsables y quiénes se hacen responsables de esto. Y la plata que no se utiliza para intereses todos los años, que son varios miles de millones de dólares, se vuelca a los de los trabajadores y de los policías, por ejemplo, por poner una idea que saco así de la galera. ¿Por qué no hay una idea clara de cuál sería o qué se haría con la ley de bases y con el DNU 7023? ¿O cuáles serían 3 o 4 puntos básicos de una reforma laboral, pero no en los términos de la patronal, sino en términos de dar más derechos? ¿Qué haríamos? Algo tan básico como ¿qué haríamos para que no haya inflación? Porque es obvio que la gente no quiere vivir en un país con inflación, y que es una gran deuda del peronismo poder hablar de este tema a los ojos de la sociedad y darles una explicación. Bueno, un montón de cosas que me parece que no se están discutiendo, y si se discutieran la gente tendría más ganas de salir a la calle. Si la gente viera que tiene por delante algo que puede mejorarles la vida, algo concreto, una propuesta concreta por la cual embanderarse, habría más ganas de mostrar un poco más los dientes. Nico, disculpa Manu, en relación a lo que decías recién, que el peronismo necesita una propuesta que vuelva a enamorar, me gustaría que desarrolles un poco eso, me dejó pensando. No es fácil. Si fuera fácil, más capacitado dando estos temas, pero y ya habrían encontrado una solución, ¿no? Pero sí, lo que creo que, a ver, cuando llega el primer peronismo en el 45, las cosas que nosotros hoy recordamos y rememoramos, la jornada laboral a través de estatutos en cada uno de los rubros de trabajo y demás, no solo no eran cosas que no existían, que no estaban, y por eso el peronismo las hizo, sino que muchas de esas no estaban ni siquiera en los planes. Y que si estaban en los medios de la época te decían es imposible, los políticos del sistema te decían, o se reían y decían lo que vos no se hace en ningún lugar del mundo, y sin embargo se fue y se hizo. Bueno, ¿cuál es el equivalente a las vacaciones pagas, al aguinaldo, a ese tipo de cuestiones ahora? ¿Qué es lo que necesitan hoy los trabajadores para tener una vida más digna? Bueno, algunas pistas las charlamos hace un rato. Que parte de toda la productividad extraordinaria que fue en las últimas décadas vuelva a quienes lo laburan en forma de menos horas de trabajo por el mismo o más sueldo. ¿Qué hacer con los supermillonarios? Vos o alguno de ustedes recién lo comentaba. Ya no estamos hablando simplemente de gente que tiene mucha plata. Y yo no tengo absolutamente nada en contra de que la gente tenga toda la plata que pueda tener de forma honesta. Estamos hablando de personas que son unos cientos o pocos miles en todo el planeta y que tienen más dinero y más poder que países enteros, y que su mera existencia, no de las personas, sino de esa acumulación de capital, es incompatible con la democracia en el corto plazo y con la dignidad humana y hasta con la supervivencia de la humanidad en el largo plazo. Y esos temas afrontarlo el peronismo. Digo, si te ves en
en una genealogía política de la que forma parte el Papa Francisco, de la que forma parte Lula, de la que forma parte también, obviamente, la experiencia que hubo aquí en 2013 y 2015. Bueno, entonces el sendero está claro, lo que hace falta es empezar a discutir propuestas. Algunas serán mejores, irán evolucionando, irán a concretarse, si políticamente somos capaces de hacerlo, y otras irán quedando por el camino. Pero es inevitable ni siquiera intentarlo. Digo, si acá en esta charla pudieron surgir 4 o 5 ejemplos de temas, de ideas, de disparadores, me parece que a nivel dirigencial hay suficiente material en la realidad que vivimos todos los días como para que hagan tomos sobre esto. Sabes que ahí, escuchando un poco lo que decías, vuelvo siempre, nosotros estamos todos los días y a veces se hace un poco reiterado decir esto, pero es como que realmente los que están ejerciendo la política, los funcionarios, son funcionarios nuestros en realidad y no escuchan a la gente. Y además de que no se escucha a la gente, yo lo que percibo es que siempre estamos polarizando a la sociedad, polarizando las ideas políticas. Y quien no piensa como yo, está bien reprimir y está bien ejercer la violencia. Y esto un poco para mí quiebra la noción de democracia. Porque si no podemos debatir nada juntos, si no podemos construir nada, una idea plural que realmente escucha a los sectores más vulnerables, que son en realidad para lo que el Estado está como herramienta para darle amparo a estos sectores, no sé cómo lo ves vos, yo pienso como que este desgano social viene de la mano de un quiebre democrático. Sumado también a que hoy en día todo pasa por decreto. Después te queremos preguntar sobre el salvaje ataque a los periodistas, ustedes lo vivieron con Roberto Navarro. ¿No? Como que realmente se percibe que cualquier idea no es escuchada y sobre todo de los más jóvenes que dicen, ¿para qué me meto en política si no sirve para nada? Entonces siento que esto va de la mano un poco acá y nosotros nos enojamos y decimos, chicos, enójense, y no vemos un resultado de ese lado. Es que das en el clavo. Hoy la democracia está en claro retroceso. En la Argentina, yo diría en Occidente. Sin ir más lejos, lo que está haciendo Trump en este segundo mandato a una velocidad muy acelerada con respecto al anterior, da cuenta de eso, desde las deportaciones masivas, desoír fallos de la Corte Suprema, también ataques a la prensa, la manera desembosada también en la cual se cometen actos de corrupción que antes existían pero estaban más disimulados. Y sin duda eso tiene que ver con lo que veníamos hablando, con que hay una falta de expectativas, que aquello que prometía, en todo caso, la democracia en un momento no lo pudo cumplir, y ante la falta de alternativas, si se quiere, por izquierda y más inclusivas, entonces apareció esta ultraderecha totalmente violenta a denunciar un malestar que es cierto y que existía, y a proponer soluciones que son incorrectas, no son correctas, pero ante la falta de propuestas del otro lado encuentran oídos atentos. Lo interesante o lo más importante para mí de todo esto entender es que no existe un punto de equilibrio en este proceso que estamos viviendo. Es decir, la democracia se está deteriorando y hay solo 2 caminos posibles: o que se siga deteriorando o que empecemos a volver mejor, más justa, más democrática. No existe eso, y creo que es uno de los grandes errores que comete hoy en día el peronismo, de defender lo logrado. Ya estamos barranca abajo. Lo logrado ya para mucha gente es pasado, o no lo siente, o no lo vio. Y si las cosas no las podemos hacer mejorar, van a seguir empeorando. El peronismo en las elecciones de 2023, pero también durante el Frente de Todos y un poco en 2019, tomó una postura conservadora en el sentido de venía a proteger lo que tenés, venía a proteger tus derechos.
pero para mucha gente esos derechos ya estaban perdidos y no quedaba tanto por proteger, o no valía tanto la pena proteger lo que quedaba. Siempre se puede estar peor, por supuesto, pero la gente pensó que no. Y es importante darte cuenta de eso. Mientras de un lado siguen tirando de la soga y siguen profundizando y ya se imaginan un mundo de democracia, y lo dicen, porque los que influencian este movimiento a nivel global, los autores que se leen en Silicon Valley, que leen los grandes CEOs, que leen los políticos de ultraderecha, ya dicen que es incompatible la libertad, o lo que ellos llaman libertad, con la democracia. Y van a seguir avanzando para sacarnos más y más instancias de soberanía y de autogobierno, en la medida que nosotros no trabajemos en conseguir que la idea de defender la democracia vuelva a ser atractiva para un montón de gente que hace 10 años o 15 lo ponía entre los principales valores, y acompañar, o por lo menos hacer la vista gorda ante lo que hace esta gente. Ahí también mencionaste algo que para mí es clave, sobre todo de este lugar donde nosotros nos paramos como estudiantes en una universidad pública. Y hay algo que es que nos estamos olvidando de la historia. Porque si bien, mirando el pasado, no podemos todo el tiempo, como decís, afirmar, decir, bueno, hicimos esto, y como hay que hacer más, sobre todo en que los tiempos cambian y no podemos todo el tiempo volver a querer, sin reformular lo que ya hicimos, construir algo, pero sí tenemos que entender de dónde venimos para dónde vamos. Y hay muchos chicos hoy, sobre todo, vuelvo a las juventudes, porque la mayoría de los votantes por los que asumió Milei como presidente fueron chicos, varones, jóvenes, ¿no? Digo, hay una pérdida de la noción de la importancia que tiene la historia nacional para poder salir adelante, ¿no? Y siento que el periodismo ahí tiene una disputa en esa batalla, porque es también parte de la batalla cultural, el olvidarnos de la historia y también volver como a decir, che, bueno, volvamos a nuestros orígenes y pensemos de ahí en adelante. Siento que ahí el periodismo tiene un rol, particularmente también el periodismo que hacen ustedes, que es un periodismo de investigación. Nosotros lo escuchamos todos los días y nos parece como un eje, como una vara a seguir, ¿no? Como una bandera de decir, che, bueno, este es el real laburo que hay que hacer. ¿Qué pensás que disputa ahí el periodismo particularmente? El periodismo en este momento está en crisis, es algo que es evidente por cuestiones tecnológicas. Está en crisis porque están en crisis la mayoría de las instituciones del siglo pasado, y el periodismo es una de ellas. Y también está en crisis porque hay mucha mala praxis y eso también. Ahora, creo que la manera de tratar de evitar esta crisis es entender cuál tiene que ser el rol del periodismo en esta época y en estas condiciones. Porque en otro momento alcanzaba con, tener un dato y chequearlo, saber que era cierto, ponerlo en consideración, y si revestía la suficiente importancia se transformaba en la noticia. La gente se informaba, leía ese dato y sabía que eso había pasado, o creía que eso había pasado y confiaba en lo que le decía el medio o periodista al que acudía. Hoy vivimos donde hay sobredosis de esos datos. Entonces quizás solamente el trabajo de enunciar un hecho informativo más en el medio termina a veces alimentando el ruido en vez de esclarecer. No sé si se entiende. Si tenés un montón de gente diciendo esta pared es azul, otro viene y dice esta pared es verde, otro dice esta pared es roja, y vos pasás y mirás, comprobás fehacientemente que la pared es blanca y haces un estudio de la pared y comprobás, y llamás a un experto en fotografía, lo chequee y vos estás convencido que la pared es blanca. Pero en el medio del quilombo tu opinión vale lo mismo de que se despertó. Entonces, quizás el rol del periodismo no sea el rol tradicional, buscar el dato y estudiarlo y presentar, tiene que contextualizar.
tiene que explicar por qué se da más valor que lo disputan en una agenda central. Y la historia es una herramienta clave. La historia es una herramienta. Y decir, 139 años, los trabajadores estaban luchando por trabajar solamente 8 horas porque entendían que necesitaban, además del descanso, 8 horas para dedicarles a sí mismo, a sus intereses, a sus familias, a la política, a lo social. Entonces, con ese dato como contexto, el dato de que hoy en día los argentinos tienen que laburar 10 o 13 horas para llegar a fin de mes y con lo justo, tiene un valor distinto. Me parece que un poco lo que hay que hacer es esto, es ser los que sirvamos, los que le demos a la audiencia herramientas para saber distinguir lo verdadero de lo falso y para saber entender la importancia de cada uno que le llegan de miles o millones por día y poder a partir de eso desarrollar pensamiento crítico. Un par de palabras bastante poco en estas épocas y que creo que es una de las características de estas épocas, que se ha perdido mucho la capacidad de tener pensamiento crítico, tal lo que le viene por la simpatía que tiene con quien lo dice o por si confirma o no los prejuicios que trae de su casa. Nico, disculpa Manu, un poco en relación a lo que Manu decía hoy cuando ni bien arrancábamos del ataque sistemático contra el periodismo que tiene este gobierno, quería preguntarte si alguna vez sentiste miedo o sufriste alguna amenaza por publicar algo o decir algo. No, yo personalmente no. Pero obviamente que cuando pasan cosas como semanas, uno inevitablemente se planta de otra forma antes de salir a la calle, está más atento. Son situaciones que tienen un interés intimidatorio, disciplinatorio, y que lo logren es un esfuerzo de voluntad muy grande de quienes estamos ahí, de quienes estamos más o menos expuestos, salvando obviamente las distancias, porque Roberto es un tipo que prácticamente no hay nadie que no le conozca la cara. Yo tengo otra relevancia, pero sí me preocupa hacia adelante este tipo de violencia promovida y desde el Estado. No tanto por mí, aunque sí también, sino por la sociedad que vivimos, en la que nos desenvolvemos a diario, donde va a crecer mi hija, porque son cosas muy jodidas y que tienen una vuelta atrás muy difícil. Y que además no sabes para dónde va a salir el Estado. Están estos después de cualquier manera puede volverse en contra de quienes la promovieron o no. Nadie puede saberlo a ciencia cierta, pero me inquieta mucho que no haya una reacción más generalizada, me inquieta mucho que desde la política se lo haya dejado pasar, me inquieta mucho que muchos colegas lo hayan dejado pasar, porque Roberto es una persona incómoda para salir a bancar. Los mismos que se pasaron años preocupados porque escupieron algunos posts en un acto hace 10, 12 años y ahora no dicen nada cuando le pegan por la espalda y le insultan a un periodista por su trabajo. Me preocupan los que también saltan en este gobierno cuando el gobierno les apunta a ellos o a alguien cercano y después se hacen los boludos cuando las mismas mecanismos y herramientas de este gobierno apuntan contra alguien que no les cae bien, que hay muchos, no hace falta ni siquiera premiarlos con dar su nombre. Es parte del individuo que hablábamos antes también, ¿no? Que no se puedan establecer solidaridad tan básico. Y me preocupa, y sin duda me preocupa. También ahí te agrego que nosotros a ustedes les preguntamos esto, pero también desde acá, sabiendo la camada de periodistas que va a salir,
hay cierta autocensura a la hora de decir, che, bueno, no me quiero meter en este quilombo porque están amedrentando a los periodistas, ¿qué espalda tengo yo? Porque uno cuando empieza, ustedes formando un plantel, tienen a Roberto Navarro ahí sustentando su espalda, pero hay muchos chicos que empezamos desde abajo y es muy difícil animarse a eso. Y esto también es una estrategia para mí del gobierno para decir, che, bueno, censuremos a los periodistas que sepan que corren peligro, y que al mismo tiempo esto no nos embarre la cancha a nosotros cuando hablamos de privatizar, cuando hablamos de pisar paritarias, cuando hablamos de acuerdo con el FMI. Y todo esto conlleva una pérdida de soberanía nacional indiscutible. Porque que en los Estados Unidos vengan y nos saquen los recursos y que además nos digan cómo tenemos que ejercer nuestra propia democracia, hablamos nuevamente de un quiebre democrático, pero también hablamos de que es muy difícil hoy ejercer el periodismo desde abajo, ¿no? Para las nuevas generaciones de periodistas. Sin ninguna duda, y lo único que agregaría es que hay que tener claro en todo momento que Milei no odia a los periodistas, que es toda una táctica, que es todo parte de un guión, que es un guión que ya se escribió en otro lado, que se probó en otro lado, que lo utilizó el movimiento 5 estrellas en Italia, que lo utilizó Bolsonaro en Brasil, que lo utilizó Trump en Estados Unidos, y eso lo que significa es que no importa lo que hagan o dejen de hacer, lo que digan o dejen de decir, este gobierno los va a usar igual como adversario, y entonces eso es una razón para no dejarse amedrentar, para no dejarse disciplinar, y por el contrario levantar la frente, levantar la voz y decir lo que pensamos y lo que creemos doblemente fuerte, para también ser nosotros una señal, los que tenemos un poco más de voz que otros, que hagan que los de abajo se animen, y que se animen no solamente a salir en sus propios términos, a denunciar, a decir, a preguntar lo que no quieren que preguntemos, sino que se animen a ver esas redes que ellos no quieren que tengamos, a vernos como pares, a ser solidarios entre nosotros, a preguntar lo que quizás un colega no puede preguntar, porque sabemos que hoy en día el laburo no sobra y que en ciertos medios hay preguntas que no se pueden hacer, entonces los que sí podemos hacerlos, asumir esas preguntas y bancarlos ahí, dejar de ver al periodismo como una profesión liberal hecha por freelancers, que es en lo cual en parte lo han convertido en las últimas décadas, y volver a verlo como un hecho colectivo, que es lo que nos han enseñado los grandes maestros, y que es lo que funciona además, porque cuando se habla del destape, y perdón por el autobombo, que voy a tratar de que sea lo menos impúdico posible, pero lo que hay en el destape, más allá de excelentes periodistas, es un equipo que permite que cada uno de esos excelentes periodistas dé lo mejor de sí. Y yo, ni Ari Lijalad, ni Carla Pellista, ni Colompati, ni Neguier, ni, por supuesto, Roberto, Adrián, ni ninguno de todos los compañeros en el destape podría hacer el laburo que hace de esta forma si no fuera en el marco de un equipo que nos cubre las espaldas, que nos ayuda cuando estamos estancados. Es un laburo, y eso es algo que también hay que rescatar, y es lo que le diría a la gente que está preocupada por el clima de época que está imponiendo el gobierno respecto al futuro. El futuro no va a ser fácil, pero cuanto más solos estemos, más difícil va a ser, y cuanto más redes logramos hacer entre nosotros, más posibilidad freno a esto. Interesantísimo, lástima que nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero cortar la nota sin antes preguntarte en qué estás trabajando, porque para preparar la entrevista vi que estabas haciendo un programa de podcast, ¿puede ser que va a salir ahora prontito? Así es, esto se va a estrenar antes de fin de mes en el Destape, en su canal de YouTube, va a salir por la radio, por la tele, porque es podcast con video, va a estar en Spotify también para escuchar, se llama Estado de Malestar, y
de alguna manera habla de muchos de los temas que estoy tocando durante esta entrevista, del deterioro de la democracia, del crecimiento de la ultraderecha, de la caída de la clase media y del poder político, de la sociedad a partir de esa caída, de las nuevas tecnologías, de hacia dónde con este contexto, de los supermillonarios, de los algoritmos. Van a ser 14 capítulos bastante extensos porque va a ser muy denso, son temas que yo vengo investigando hace mucho y que trato de conectar entre sí, porque la verdad muchas veces se lo toman como fenómenos separados, pero están muy separados y tienen mucho que ver con este malestar que sentimos todos, de que la vida no nos alcanza y de que estamos viviendo solamente para llegar con lo justo y con la lengua afuera a cumplir con nuestras obligaciones y no nos deja tiempo para nada más o para poco más. Así que los invito a que estén atentos en mis redes y en las redes del Destape, que cuando tengamos la fecha de estreno, que va a ser muy muy pronto, la vamos a anunciar por ahí. Espero que todos se acerquen y lo vean y lo escuchen porque va a estar bueno y porque está hecho sobre todo para que funcione como un disparador, para que abra puntas, líneas, ventanas, puertas y debates sobre justamente qué podemos proponer hacia adelante para recuperar la confianza y el interés de una sociedad que quizás está un poco... Perfecto, Nico, muchísimas gracias por prestarnos el momento de hacer este debate que es tan importante hoy en día. Vamos a estar atentos a este nuevo proyecto y ojalá se nos dé de vuelta pronto en un futuro cercano más espacios de diálogo. Te agradecemos y te saludamos de acá de la radio. Muchas gracias a ustedes por el espacio, cuando tengan ganas. Hoy se me complicaba muchísimo ir hasta La Plata, pero quizás en el futuro con más tiempo podemos llegar a coordinar una charla especial. ¿No? Así debatir, que es la manera en la cual vamos a encontrar una salida de todo esto, no tengan ninguna duda. Gracias nuevamente, chicos. Gracias, hasta luego. Gracias. Nicolás Lantos, ahí estábamos hablando, se nos pasó la hora, quedaron muchísimos temas para debatir, por suerte esto es una programación diaria, así enriquecedor, te digo. Sí, y reitero, estos son los periodistas de los que nosotros tenemos que escuchar, porque realmente un periodismo de investigación es la única salida para poder construir algo, investigar. Hay mucho tecnocentrismo, en una época tan tecnocentrista necesitamos escuchar fuentes directas. Sí, igualmente no rechacemos tampoco oír otros medios, porque no te digo que es donde no hay que ir, pero miremos lo que odiamos también, miremos lo que no nos gusta, miremos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Lo que nos incomode. Claro. Exactamente, es una forma también de darnos cuenta distintas realidades que se presentan. Completamente. Nosotros nos despedimos, pero mañana a las 12 está Un Cacho de Cultura para finalizar esta semana de programación. Tato Alcaraz y Esmeralda Milorini del otro lado, como siempre un equipazo. Jano Cerrudo y Tomás Nasif me acompañaron en la mesa. Yo soy Manuela Cardelle. Empiecen por favor a seguirnos en nuestras redes sociales. ¿A dónde vamos a parar? Ahí saludamos a los chicos. Es muy importante para nosotros fomentar en los espacios en redes y sumar seguidores para que este proyecto siga creciendo y sobre todo para darle el espacio a estudiantes a formarse como periodistas y ejercer en este país tan hermoso que nosotros siempre vamos a defender. Nos vemos, esto fue Señora Patotera de ¿A dónde vamos a parar? Nos vemos mañana y que terminen bien el día.